Yo soy Sean Coe, yo soy profesor de cáncer ginecológico en la Universidad de Birmingham y también soy el presidente del Comité de Cáncer de FIGO. Es un placer estar aquí, un honor el poder presentarles el abordaje actual al manejo de la hiperplasia endometrial. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación para considerar la hiperplasia del endometrio como algo en dos grupos. Tenemos la hiperplasia sin atipia y lo que sería la hiperplasia típica. Aquí podemos ver lo que sería imágenes patológicas de lo que sería una hiperplasia del endometrio y una hiperplasia endometrial atípica, y como pueden ver, las diferencias entre los dos son notorias. La etiología de la hiperplasia endometrial es múltiple y puede estar asociada con la obesidad, con síndrome de ovario poliquístico, con estrógeno, inmunosupresión, tumores y también con el uso de tamoxifeno. Bueno, la obesidad es algo que es muy preocupante. Aquí podemos ver en el Reino Unido que los pacientes obesos se están incrementando de manera exponencial, y también hemos visto un paralelo en el número de pacientes con carcinoma endometrial, y claro, en asociación con esto se pueden tener incrementos en la hiperplasia endometrial también. Esto ocurre no solamente en el Reino Unido, pero también ocurre en el mundo entero, donde las tasas de obesidad están incrementando de una manera extrema, donde ahora se considera que es una crisis de salud para muchos países. Aquí nuevamente tenemos un informe reciente. Como ustedes pueden ver, hay muy pocos países en el mundo occidental que no tengan el problema. Si ustedes pueden ver que la mayoría, en estos países, la mayoría de la población tienen sobrepeso o está obesa. Otro elemento asociado con el potencial de la hiperplasia endometrial es que las tasas de histerectomía han caído. Esto, claro, quiere decir que cada vez hay más mujeres vivas con su útero in situ, y por tanto se puede anticipar que eso también contribuye a un mayor riesgo de carcinoma y también incrementa el riesgo de hiperplasia en esa población. Bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Como ya se sabe, puede ser un abordaje quirúrgico o no quirúrgico, y la situación individual y la patología es lo que determina la selección del tratamiento primario. Bueno, les voy a mostrar en esencia cuáles serían las guías Green Top producidos por el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología. Estas son guías basadas en la evidencia que desarrollaron un panel de expertos, y yo creo que sí da un muy buen enfoque acerca de cómo poder manejar a estos pacientes de la mejor manera. Son basadas en la evidencia, y los niveles de evidencia clínica fueron evaluados antes de poder generar este tipo de recomendaciones. Bueno, en el primer caso, las mujeres que sí tienen hiperplasia sin atipia, el riesgo de cáncer endometrial para estas mujeres es bajo, menos del 5% en 20 años. En la mayoría de los casos de hiperplasia endometrial sin atipia, tiene una regresión espontánea durante el seguimiento. El abordaje debe ser que si hay factores de riesgo tales como la obesidad o el uso de HRT, estos deben ser identificados, se deben abordar y se debe facilitar la regresión de esta condición.
La observación con biopsias del endometrio de seguimiento para garantizar la regresión de la enfermedad es algo que se puede considerar, especialmente cuando hay un factor de riesgo identificado que puede ser reversible. Sin embargo, las mujeres deben ser informadas que el uso de progesterona genera una tasa de regresión más alta que la observación como tal, y aquellos que no presentan regresión y aquellas mujeres sintomáticas con un sangrado uterino anormal se considera el uso de un tratamiento con progesterona. Si se va a utilizar cualquier tipo de terapia, la opción sea utilizar algún tipo de dispositivo intrauterino, porque se ha demostrado que esto es una manera muy efectiva de tener una regresión de la enfermedad, pero claro, también hay la opción de utilizar progesterona de manera continua en aquellas mujeres que no desean tener una inserción de un dispositivo. Bueno, hay que tener cuidado que no se debe utilizar progesterona de manera cíclica porque son menos efectivas que cualquiera de las anteriores. No es un tipo de terapia que se puede utilizar en la hiperplasia sin atipia. Esto es la base de la recomendación, y lo que se publicó más recientemente fue una revisión de Cochrane, y se puede ver que la regresión se pudo comprobar a través de su metaanálisis, y se pudo ver que serán mejores desenlaces utilizando un dispositivo intrauterino que progesterona en los estudios que estaban disponibles, que eran 10 ECAs con 11,000 mujeres. Sí es una evidencia de calidad moderada, pero bueno, la evidencia de otros ensayos es de una calidad deficiente. Es lo mejor que tenemos hasta ahora, por tanto, esto podría ser nuestro tratamiento de elección. Cuando tenemos una hiperplasia atípica, el riesgo de un carcinoma subyacente es de aproximadamente el 40 o el 50%, y se pueden encontrar varios informes dependiendo de los hospitales que están informando los datos, porque hay un elemento de variación en la histopatología. El cuidado estándar es la histerectomía y si es caso una ureectomía, pero claro, esto depende de la edad y de la necesidad de preservar la fertilidad, si se está asumiendo esa vía. En el caso donde la terapia vaya a ser médica en vez de quirúrgica, en la hiperplasia, el tratamiento debe ser durante 6 meses, y debemos estar buscando una regresión de la hiperplasia endometrial. Es muy importante que hayan 2 biopsias consecutivas antes de cualquier alta, y me disculpo porque esto es hiperplasia sin atipia, de eso es de lo que estoy hablando. En mujeres que tienen un mayor riesgo de recaída, tales como mujeres con un IMC de 35 más, se recomiendan las biopsias del endometrio cada 6 meses, y por lo menos se necesitan 2 biopsias negativas antes de dar de alta al paciente. En estos pacientes donde usted desea mantener la fertilidad, los desenlaces son de interés, claro, y aquí podemos ver que en este estudio de casi 1,000 pacientes, los cuales tuvieron una respuesta completa, en este caso tuvieron cáncer endometrial de etapa temprana o hiperplasia típica, pudimos ver que casi un cuarto alcanzaban que tuvieron una respuesta completa, pudieron tener un embarazo espontáneo en 28 casos, y también con el uso, y la mayoría también con reproducción asistida. Las variables nos muestran que lo que puede influenciar la tasa de respuesta al tratamiento, pero se puede saber que en aquellos pacientes con cáncer endometrial con etapa temprana o la hiperplasia típica se requiere asistencia en la reducción, y después de eso se podría considerar una intervención quirúrgica como una histerectomía.
Bueno, esto es un algoritmo que está derivado del libro que ustedes pueden encontrar en la internet, lo pueden descargar de manera gratuita y esto les muestra una vía acerca de cómo manejar los pacientes, ya sea con hiperplasia sin y nuevamente, aunque incluso aquellos con los carcinomas en estadios tempranos. Para manejar estos donde se ha dado una progresión, se considera que el paso adecuado es de intervención quirúrgica. Para concluir, la hiperplasia sin atipia se puede manejar mediante una terapia no quirúrgica. En el primer caso, el riesgo de avance es bajo. En una hiperplasia típica, la primera línea de manejo debe ser la cirugía. Sin embargo, en mujeres más jóvenes que desean preservar su fertilidad, se puede utilizar una terapia hormonal con un dispositivo y que es el tratamiento preferible, y también se puede requerir una fertilidad asistida en muchos casos, seguido por un retiro del útero después de que se haya tenido un embarazo exitoso. Los desenlaces a largo plazo para muchos de estos pacientes donde se desea preservar la fertilidad en aquello es excelente, pero se necesita tener cuidadoso porque muchos de los estudios hasta la fecha son aún muy pequeños y están en etapas muy tempranas para poder concluirlo. Por tanto, es importante asesorar a estos pacientes para que ellos comprendan todos los riesgos involucrados en cualquiera de las intervenciones. Muchísimas gracias por su atención.